El sol otoñal proyectaba largas sombras sobre las concurridas calles de Manhattan mientras la comitiva del expresidente Donald Trump avanzaba por la ciudad. Era una de esas tardes de domingo perfectas en las que el clima no se decidía. Lo suficientemente cálido para usar mangas cortas, pero lo suficientemente fresco como para recordarles a todos que el invierno estaba a la vuelta de la esquina. Trump acababa de asistir a una reunión privada de negocios, y contrario a su rutina habitual, se encontró con un antojo de algo simple y familiar. «Paremos por McDonald's», le dijo a su jefe de seguridad. Una decisión que pronto resultaría más significativa de lo que nadie podría haber imaginado. El equipo del servicio secreto intercambió miradas. Una parada no programada siempre significaba trabajo extra, pero se adaptaron rápidamente al cambio de planes. El McDonald's de la Quinta Avenida no estaba particularmente concurrido ese día. Algunas familias estaban dispersas por el restaurante disfrutando de su almuerzo dominical. El olor a papas fritas recién hechas y café recién hecho llenaba el aire, mientras que el sonido familiar del hielo cayendo en los dispensadores de bebidas creaba esa atmósfera típica de comida rápida. Entre los clientes había un niño pequeño de unos 5 años sentado con su madre. En una mesa de la esquina, cerca de la ventana, el chico tenía un cabello castaño claro que reflejaba la luz del sol que se filtraba a través de los grandes ventanales. Vestía una camiseta azul brillante con una nave espacial de dibujos animados. Sus piernas se balanceaban bajo la mesa, sin llegar a tocar el suelo. Su madre estaba sentada frente a él, completamente absorta en lo que parecía ser una intensa conversación telefónica. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el teléfono, y aunque intentaba mantener una expresión tranquila, las arrugas de preocupación le marcaban la frente. No dejaba de mirar su reloj y luego hacia el aparcamiento. Su Big Mac a medio comer se enfriaba en la mesa cuando el equipo de seguridad de Trump entró en el restaurante. Hicieron su habitual barrido profesional, escaneando la zona intentando pasar desapercibidos. Los demás clientes levantaron la vista brevemente y luego volvieron a sus comidas. Los neoyorquinos, característicamente imperturbables ante las apariciones de famosos, una joven pareja se tomó algunas fotos a escondidas con sus teléfonos, mientras que un hombre mayor que leía el periódico apenas levantó la vista. El expresidente entró con un aspecto sorprendentemente informal, con un blazer azul marino y una camisa blanca de color abierto, a pesar de intentar mantener un perfil bajo. Su distintiva presencia llamó la atención de inmediato. Algunos susurros resonaron en el restaurante y varios teléfonos emergieron para capturar el momento en que los ojos del niño se abrieron de par en par al reconocerlo. A diferencia de la mayoría de los niños de su edad, que podrían emocionarse o alejarse, permaneció inusualmente quieto en su asiento. Su madre, aún absorta en su conversación telefónica, ni siquiera notó la conmoción a su alrededor. Trump estaba en la fila charlando amigablemente con su equipo de seguridad. Insistió en pedir el mismo. Un pequeño gesto de normalidad. Todavía disfrutaba. La cajera adolescente detrás del mostrador intentó mantener la compostura profesional, aunque sus manos temblaron ligeramente al tomar su pedido. «Tengo una hamburguesa de cuarto de libra con queso, sin pepinillos», dijo Trump con una sonrisa amable y una Coca-Cola Light. La simplicidad del pedido pareció tranquilizar al nervioso cajero mientras esperaban el pedido. Trump examinó el restaurante con interés casual. Sus ojos recorrieron el comedor, asimilando la escena familiar de familias disfrutando de sus comidas. Eran estos momentos de normalidad los que a veces más extrañaba. Desde que dejó el cargo, la mesa del niño estaba situada entre el mostrador y la estación de bebidas. Mientras Trump pasaba para llenar su bebida, algo inusual le llamó la atención. El niño lo miraba directamente, pero no con la típica emoción o curiosidad de un niño que ve a una persona famosa. En cambio, su pequeño rostro tenía una expresión que parecía demasiado seria para su edad. Entonces ocurrió un gesto tan sutil que fácilmente podría haber pasado desapercibido. La pequeña mano del niño se movió siguiendo un patrón específico. Uno que hizo que a Trump se le cortara la respiración.
Era una señal de la que le habían informado en numerosas ocasiones durante su presidencia. Una que se había enseñado cada vez más en las escuelas de todo el país como parte de los programas de seguridad infantil. El rostro del expresidente palideció al reconocer el significado del movimiento. Años de informes de seguridad y gestión de crisis entraron en acción, aunque externamente mantuvo la compostura. Miró a la madre del niño, todavía inmersa en su tensa conversación telefónica, y luego volvió a mirar al niño, cuyos ojos parecían pedir ayuda. El equipo de seguridad de Trump notó el cambio en su comportamiento de inmediato. Años de entrenamiento les habían enseñado a detectar el más mínimo cambio en el comportamiento de sus protegidos. El jefe de seguridad se acercó, manteniendo una apariencia informal mientras se posicionaba para una acción rápida si era necesario. El restaurante continuó con su rutina habitual de domingo por la tarde. Las máquinas de helado zumbaban, las cajas registradoras resonaban y las conversaciones informales flotaban en el aire. Pero bajo esta superficie ordinaria, se estaba desarrollando una situación. Eso pronto transformaría la simple visita de Donald en algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. La mente de Trump corría mientras consideraba su siguiente movimiento. La señal del niño había sido clara, pero cualquier movimiento en falso podría agravar la situación. Necesitaba actuar con rapidez pero con cuidado, aprovechando sus años de experiencia en situaciones de alta presión. Sabía que sus próximas acciones serían cruciales. Los ruidos del McDonald's parecían desvanecerse en el fondo. Mientras Trump se concentraba en la señal del niño, el tiempo parecía ralentizarse al recordar una sesión informativa de seguridad de hacía 2 años, donde los expertos habían explicado este gesto exacto. Un movimiento simple pero poderoso que significaba que alguien necesitaba ayuda urgente pero no podía hablar con libertad. La pequeña mano del niño había formado la señal universal de socorro, metiendo el pulgar en la palma y cruzando los dedos sobre ella. No era un movimiento aleatorio. El niño lo había repetido 3 veces, tal como se hablaba en las escuelas. Sus ojos no se apartaban del rostro de Trump, mostrando una determinación que parecía mucho mayor que la de sus 5 años. La Quarter Pounder de Trump estaba olvidada en su bandeja mientras mantenía una mirada casual. Contacto con el niño. Había visto a miles de niños durante su presidencia en mítines, eventos y encuentros, pero algo en la calma e intensidad de este chico le provocó escalofríos. El niño no entraba en pánico ni lloraba, sino que mostraba la valentía silenciosa que a menudo surge en las situaciones más desesperadas. La madre del niño continuó su conversación telefónica. Su voz era apenas un susurro, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Sus hombros estaban tensos y miraba fijamente hacia la entrada como si esperara a alguien. Su taza de café tintineaba ligeramente contra el plato cada vez que movía la mano, delatando su nerviosismo. El equipo de seguridad de Trump había notado el cambio de comportamiento de su protegido. El jefe de seguridad, un agente veterano con 15 años de experiencia, se acercó mientras fingía rellenar su bebida. Había aprendido a leer las expresiones de Trump durante sus años de trabajo juntos. En ese momento, esas expresiones activaban todas las alarmas en su vida profesional. Los otros clientes del restaurante seguían comiendo sin percatarse del drama silencioso que se desarrollaba en medio de ellos. Un grupo de adolescentes se tomaba selfies. Intentando capturar a Trump en secreto, una pareja de ancianos compartía un domingo, mirando furtivamente al famoso visitante. La normalidad de la escena aumentaba aún más la tensión subyacente. Trump, pronunciado, mantenía la compostura. Años en el ojo público le habían enseñado el valor de una cara de póker, pero su mente repasaba posibles escenarios y soluciones. Un movimiento en falso podría agravar la situación, especialmente si alguien peligroso lo observaba. Tenía que actuar con inteligencia. Los dedos del niño temblaban ligeramente al bajar la mano, pero su mirada permanecía firme. Tomó una patata frita y la comió lentamente, manteniendo una apariencia de normalidad que parecía casi ensayada. Era evidente que este niño había sido preparado para este momento,
aunque la idea de que un niño de 5 años necesitara tal preparación era profundamente preocupante. La conversación telefónica de la madre continuó en voz baja. Sí, entiendo. Pronto estaremos allí. Acababa de terminar de almorzar. Cada palabra parecía forzada, como si estuviera leyendo un guión que no quería seguir. Su mano libre apretaba la servilleta de papel con tanta fuerza que había empezado a desintegrarse. Trump atrapó a su seguridad. La mirada del jefe hizo un gesto flexible que desarrollaron durante años de trabajo conjunto. El agente asintió casi imperceptiblemente y comenzó a escribir en su teléfono, aparentando revisar mensajes mientras alertaba a su equipo de una posible situación. El niño tomó su leche con chocolate, y al hacerlo, volvió a hacer la señal. Esta vez, Trump notó algo más. Un pequeño moretón en la muñeca del niño, parcialmente oculto por su manga. El sitio hizo que Trump apretara la mandíbula. Aunque mantuvo la calma exterior, la música que sonaba en el restaurante sonaba alegres canciones pop, creando un telón de fondo casi surrealista para la tensa escena. El olor a papas fritas recién hechas y café recién hecho seguía filtrándose por el aire, mezclándose con la luz del sol de la tarde que se filtraba por las ventanas, proyectando largas sombras sobre el suelo. Las décadas de negociaciones comerciales y servicio público de Trump le habían enseñado a leer a la gente para detectar cuando algo no andaba bien en ese momento. Todo su instinto le decía que la situación estaba muy mal. El contraste entre el comportamiento de control maduro del niño y la angustia apenas disimulada de su madre pintaba una imagen clara de peligro. El equipo de seguridad se había reposicionado suavemente alrededor del restaurante, manteniendo poses casuales mientras establecían una mejor cobertura de todas las salidas. Sus movimientos eran tan profesionales que otros clientes permanecían ajenos a la sutil coreografía que se desarrollaba a su alrededor. Trump sabía que sus próximas acciones serían cruciales. Un movimiento en falso podría poner al niño y a su madre en mayor peligro. Necesitaba alertar a las autoridades sin llamar la atención sobre el hecho de que había reconocido la señal. Años de manejar situaciones delicadas lo habían preparado para momentos como este, pero lo que estaba en juego era mayor cuando la seguridad de un niño estaba en juego. El niño finalmente apartó la mirada, volviendo su atención a su comida con una concentración casi teatral. Pero Trump ya había visto suficiente. La señal, el moretón, la angustia de la madre. Todo se sumó a una situación que requería una intervención inmediata pero cuidadosa. La verdadera pregunta era cómo proceder sin dejar que quienquiera que hubiera inspirado tanto miedo en esta joven familia. La mente de Trump recordó las innumerables sesiones informativas de seguridad que había recibido durante su presidencia. La señal que el niño había demostrado era parte de un nuevo programa de seguridad que se impartía en las escuelas de todo el país. Recordó haber preguntado a sus asesores por qué los niños tan pequeños necesitaban aprender esas cosas. Ahora, al ver a este valiente niño de 5 años poner esas lecciones en práctica, lo comprendió por completo. Moviéndose con naturalidad, Trump caminó hacia una esquina tranquila cerca de la estación de bebidas. Su equipo de seguridad ajustó sus posiciones automáticamente, creando una barrera sutil que evitaría que alguien escuchara, mientras parecía completamente natural para los observadores. El jefe de seguridad estaba cerca fingiendo revisar su teléfono mientras, observando la entrada del restaurante con precisión, Trump sacó su teléfono. Con las manos firmes a pesar de la gravedad de la situación que había manejado, una crisis internacional y negociaciones de alto riesgo. Pero algo en esta situación, un niño pequeño pidiendo ayuda en silencio en un restaurante lleno de gente, parecía más urgente que cualquier llamada nocturna desde la sala de situaciones. El operador del 911 respondió con prontitud. Tenía una voz profesional y tranquila. Trump habló en tono bajo y mesurado. Años de formación en medios le ayudaron a transmitir información crucial sin llamar la atención. Este es el expresidente Trump. Empezó a bajar la voz. Estoy en el McDonald's de la Quinta Avenida y tenemos una situación que involucra a un niño en peligro potencial. Mientras hablaba,
Trump mantuvo la atención periférica del niño y su madre. El niño había vuelto a comer sus nuggets de pollo. Con deliberada concentración, aunque sus ojos ocasionalmente se dirigían a la ventana. La llamada de su madre había terminado, pero ella seguía mirando su reloj con creciente urgencia. Sus manos temblaban mientras recogía las servilletas. El operador del 911 estaba bien entrenado. Hacía preguntas precisas sin perder tiempo en la naturaleza inusual de quien llamaba. Trump explicó sobre señal de socorro, el comportamiento sospechoso de la madre y el moretón que notó en la muñeca del niño. Cada detalle era una pieza más de un rompecabezas inquietante. Su equipo de seguridad ya había comenzado a coordinarse con las fuerzas del orden locales a través de sus propios canales. Sus auriculares zumbaban ocasionalmente con actualizaciones silenciosas. Mantenían sus posiciones informales alrededor del restaurante, pero su postura había cambiado. Los suministros estaban listos para la acción mientras intentaban no alertar a nadie de que algo andaba mal. El sol de la tarde había comenzado a ocultarse, proyectando una luz naranja a través de las ventanas del restaurante. Los sonidos cotidianos del McDonald's seguían cayendo hielo en los vasos, las cajas registradoras pitando, los niños riendo en otras mesas. La normalidad de todo esto acentuaba aún más la tensión subyacente. El operador le aseguró a Trump que ya se estaban enviando unidades. Llegarían sin sirenas. Estacionamiento en diferentes entradas del restaurante. Trump sintió una oleada familiar de adrenalina, la que solía sentir antes de tomar decisiones importantes en el despacho oval, pero esta vez no se trataba de políticas, se trataba de la seguridad de un niño y lo que estaba en juego parecía inconmensurablemente más importante. Observó cómo la madre se levantaba haciendo un gesto. Para que su hijo terminara su comida rápidamente, la mano del niño tembló levemente al alcanzar su último nugget de pollo, pero su rostro permaneció notablemente sereno. Trump no pudo evitar admirar la valentía del niño, manteniendo la calma para buscar ayuda mientras se enfrentaba a lo que lo asustaba tanto. Los otros clientes del restaurante permanecieron felices, ajenos a la situación que se desarrollaba a su alrededor. Una familia en una mesa cercana se rió mientras compartían papas fritas. Los adolescentes seguían sacando fotos a escondidas, probablemente para sus redes sociales. La pareja de ancianos había terminado su domingo y estaba recogiendo sus cosas para irse. El equipo de seguridad de Trump recibió la confirmación a través de sus dispositivos aéreos. Las unidades policiales estaban posicionadas afuera. 2 agentes con ropa de tabla habían entrado en la cafetería al otro lado de la calle. Mientras otros se estacionaban estratégicamente alrededor de la cuadra, creaban una red cuidadosa, pero lo hacían tan gradualmente que nadie que los observara notara nada. Inusual, el teléfono de la madre vibró de nuevo, sobresaltándola al revisar el mensaje. Su rostro palideció. Empezó a recopilar sus ideas con mayor rapidez. Sus movimientos se volvieron espasmódicos y presa del pánico. El niño miró a Trump una vez más. Tiempo. Su pequeño rostro mostraba una mezcla de esperanza y miedo que ningún niño debería tener que expresar jamás. Trump mantuvo su posición cerca de la estación de bebidas, manteniendo la apariencia de un cliente casual mientras. De hecho, bloqueando la salida más cercana, su equipo de seguridad había sincronizado sus movimientos para cubrir otras posibles rutas de escape. Años de entrenamiento de formación protectora se estaban utilizando no para su protección habitual, sino para un niño pequeño que había sido lo suficientemente valiente como para pedir ayuda. El tiempo parecía pasar a cámara lenta. Trump esperaba el momento adecuado demasiado pronto y podrían asustar a quienquiera que estuviera amenazando a esta familia demasiado tarde y podrían perder su oportunidad de ayudar. Tomó innumerables decisiones críticas en su vida, pero pocas se sintieron tan inmediatas y cruciales como esta. Los agentes de policía tomaron posiciones silenciosamente alrededor del McDonald's. La historia completa comenzó a surgir a través de comunicaciones de radio susurradas y mensajes de texto apresurados. El expareja de la madre, un hombre con antecedentes de comportamiento amenazante,
Había estado rastreando sus movimientos durante todo el día. La había obligado a retirar dinero de varios cajeros automáticos con amenazas contra su hijo para asegurarse su cooperación. Las manos de la mujer temblaban mientras limpiaba la cara de su hijo con una servilleta, tratando de mantener una apariencia de normalidad. Su teléfono se rompió de nuevo, otro mensaje exigente. Cada vez que su teléfono se encendía, se estremecía ligeramente como si cada mensaje traía consigo una nueva amenaza. El niño observaba a su madre con ojos preocupados, demasiado cómplices para su edad. A través de los canales de seguridad, el equipo de Trump descubrió que su expareja la esperaba en un coche azul en el estacionamiento. Había estado dando vueltas por la zona, vigilando mientras obligaba a la madre a retirar efectivo de sus cuentas. La parada de McDonald's no había sido parte de su plan. Solo la inocente petición del niño de nuggets de pollo los había traído allí, creando esta inesperada oportunidad de rescate. El ritmo habitual del restaurante continuaba a su alrededor. El chisporroteo de las freidoras, el parloteo de los clientes, el pitido de las cajas registradoras. Un nuevo grupo de clientes entró y el equipo de seguridad de Trump se tensó un poco, pero se relajó al ver que solo era una familia con bolsas de la compra. La escena ordinaria hizo que la tensión subyacente pareciera aún más real. Trump observó cómo la madre revisaba su aplicación bancaria. Su pantalla reflejaba una serie de retiros que contaban su propia historia, primero de sus ahorros, luego de su cuenta corriente y finalmente, agotando sus tarjetas de crédito. Todo en las últimas horas, había estado sistemáticamente vaciando cada cuenta a la que tenía acceso. Claramente bajo juramento, el niño terminó su comida con movimientos cuidadosos y deliberados, a pesar de su corta edad. Parecía comprender la necesidad de actuar con normalidad. Había aprendido sobre la señal de socorro hacía apenas 2 semanas en su clase de jardín de infantes. Su maestra la había convertido en un juego. Nunca imaginó que uno de sus estudiantes necesitaría usarla tan pronto, pero aquí estaba, este valiente niño pequeño usando lo que aprendió para intentar salvarse a sí mismo y a su madre. A través de las ventanas, se podía ver a agentes de paisano caminando tranquilamente, con aspecto de compradores comunes. Poco a poco, estrechaban su perímetro alrededor del restaurante y el estacionamiento de la cafetería de enfrente. 2 agentes vigilaban el Sed Azul, observando cómo su conductor se impacientaba cada vez más. El teléfono de la madre vibró una vez más al leer el mensaje. Las lágrimas brotaron de sus ojos, aunque parpadeó rápidamente para apaciguarlas. El mensaje exigía que terminara y saliera. Ahora, su expareja claramente sospechaba de la demora. Empezó a recoger sus cosas con manos temblorosas, sus movimientos se volvieron más frenéticos. El equipo de seguridad de Trump recibió confirmación de que todas las unidades estaban en posición, habían identificado todas las salidas y tenían oficiales listos para responder. La pregunta ahora era cuándo debían actuar antes de que la madre y el hijo se vieran obligados a irse, pero también necesitaban asegurarse de que la expareja no pudiera escapar ni crear una situación peligrosa. El niño miró a Trump una vez más, y en ese momento, Trump vio algo notable. A pesar del miedo evidente en su joven rostro, también había confianza. Confianza en que los adultos a su alrededor lo ayudarían. Confianza en que la señal de seguridad que había aprendido funcionaría. Fue un poderoso recordatorio de por qué tales programas de seguridad eran tan importantes. El personal del restaurante había comenzado a sentir que algo era inusual. La gerente había notado el aumento en el número de hombres de traje con aspecto serio y la forma en que parecían estar observando una mesa en particular. Pero años de trabajo en Nueva York le habían enseñado discreción. Mantuvo a su personal concentrado en sus tareas, manteniendo la atmósfera normal que ahora era crucial para la seguridad de todos fuera de él. El viento otoñal arreció, haciendo que las hojas se deslizaran por el estacionamiento. El sol había bajado, proyectando largas sombras que ayudarían a ocultar a los oficiales que se acercaban. El momento tendría que ser perfecto protegiendo a la madre y al hijo,
al mismo tiempo que evita cualquier posibilidad de escape. La madre se levantó e instó gentilmente a su hijo a hacer lo mismo. Su teléfono vibró de nuevo, pero esta vez ni siquiera lo revisó. Su rostro mostraba la resignación de alguien que pensó que se había quedado sin opciones, pero lo que no sabía era que su valiente hijo ya había puesto en marcha un plan de rescate que estaba a punto de desarrollarse. Trump dio una sutil señal a su jefe de seguridad. Años de trabajo conjunto significaban que podían comunicarse mucho con los gestos más pequeños. El equipo comprendió que era hora de actuar. Comenzaron a moverse a sus posiciones finales, manteniendo su apariencia informal mientras se preparaban para lo que sucedería a continuación. Los siguientes momentos se desarrollaron con la precisión de un ensayo de baile. Mientras la madre buscaba su bolso, su teléfono vibró por última vez. El equipo de seguridad de Tranks recibió la noticia por sus auriculares de que el hombre del sedán azul salía de su auto. Este era el momento que habían estado esperando, cuando estaría más vulnerable y más lejos de cualquier arma que pudiera haber en su vehículo. El sol de la tarde se había ocultado tras los edificios, proyectando largas sombras sobre el estacionamiento del McDonald's. A través de las ventanas, los clientes podían ver a la gente pasar sin darse cuenta de que muchos de ellos en realidad llevaban uniforme de avión. Los oficiales se pusieron en posición. La escena cotidiana estaba a punto de transformarse en segundos dentro del restaurante. El equipo de seguridad de Trump comenzó sus movimientos cuidadosamente coordinados. Un agente caminó tranquilamente hacia la estación de condimentos, colocándose entre la mesa de la madre y la salida más cercana. Otro fingió rellenar su bebida. Aseguró la puerta lateral. El jefe de seguridad se mantuvo cerca de Trump, listo para coordinar la respuesta. El niño, que aún mostraba una compostura notable para su edad, empujó con cuidado su silla. Un pequeño gesto que conmovió a todos los presentes. Incluso en este momento de crisis, recordaba sus modales, algo que su madre le había enseñado claramente. Ella extendió la mano para cogerle, intentando ocultar sus dedos temblorosos a través de las ventanas del restaurante. Podían ver a su expareja acercándose. Llevaba una chaqueta oscura y mantenía las manos en los bolsillos. Su rostro fruncía el ceño mientras caminaba hacia la entrada. No se había fijado en la ropa de tablones. Los agentes se acercaban gradualmente tras él. Parecían peatones comunes en una tarde de domingo. Trump dio la señal a su jefe de seguridad. Inmediatamente, el plan cuidadosamente elaborado se puso en marcha. Los primeros movimientos fueron tan suaves que la mayoría de los clientes ni siquiera notaron a dos agentes que fingían comer. Se levantaron en silencio, moviéndose para bloquear la entrada principal. El gerente, que había sido informado momentos antes, en silencio, comenzó a ordenar a su personal que se alejara del frente del restaurante. La madre notó el movimiento y se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que algo estaba sucediendo. El niño le apretó la mano, mostrando una fuerza que parecía inaudible. El equipo de seguridad de Trump ya había flanqueado su mesa. No se acercaron directamente, sino que crearon una barrera protectora en el exterior. El excompañero casi había llegado a la puerta cuando finalmente sintió que algo andaba mal. Detuvo la mano, que aún estaba en su bolsillo, al notar a los dos hombres bloqueando la entrada detrás de él. Lo que él había pensado que eran helicópteros al azar habían detenido su paso tranquilo y ahora estaban alerta. El entrenamiento de las fuerzas del orden era evidente en su postura. El derribo en sí fue decepcionante, tal como estaba planeado. Cuando el excompañero se giró para correr, se encontró rodeado de oficiales que parecían materializarse desde todas las direcciones. Sus movimientos fueron rápidos y profesionales, diseñados para evitar cualquier escalada. En segundos, fue sujetado de forma segura. Antes de que pudiera siquiera alcanzar lo que llevaba en el bolsillo, la madre se desplomó en la silla. Las lágrimas corrían por su rostro mientras la realidad del rescate la invadía. El niño permaneció de pie, su pequeña mano aún sujetando la de ella,
ahora siendo la fuerte para su madre. El equipo de seguridad de Trump mantuvo sus posiciones, asegurando que la escena permaneciera contenida y tranquila. Otros clientes en el restaurante apenas comenzaban a darse cuenta de que algo significativo había sucedido. Los adolescentes que habían estado tomando fotos habían pasado a grabar la escena afuera, aunque los oficiales rápida y educadamente les pidieron que pararan por razones de privacidad. La pareja de ancianos que se había quedado tomando café observó con una mezcla de preocupación y alivio cómo el personal del restaurante había actuado admirablemente, manteniendo a los demás clientes tranquilos y alejados de las ventanas. El gerente había bajado discretamente la música del techo, ayudando a crear un ambiente más tranquilo. Al resolverse la situación, les trajo agua a la madre y al hijo. Su amable gesto provocó nuevas lágrimas en los ojos de la madre. Trump observó cómo oficiales especialmente entrenados se acercaban a la mesa y le hablaban suavemente a la madre. Tenían experiencia en situaciones como esta y sabían exactamente cómo brindar consuelo mientras reunían la información necesaria. El niño finalmente se permitió relajarse, pero siguió mirando a Trump como si se asegurara de que su señal realmente hubiera funcionado. En el estacionamiento, los oficiales ya estaban procesando. En la escena encontraron exactamente lo que temían: evidencia azul de que su expareja había estado planeando llevar a la madre y al hijo a través de las fronteras estatales. El descubrimiento hizo que todos estuvieran aún más agradecidos por la rapidez mental y la valentía del niño. Toda la operación había durado menos de 3 minutos, de principio a fin. Profesional, silencioso y deficiente, tal como se había planeado. Sin embargo, en esos 3 minutos, 2 vidas habían cambiado por completo. Una madre y su hijo habían sido rescatados de una pesadilla. Todo porque un niño de 5 años recordó su lección de seguridad y fue lo suficientemente valiente como para usarla al caer la noche. Las luces de McDonald's se hicieron más brillantes contra las ventanas que se oscurecían. El restaurante se había convertido en algo más que un restaurante de comida rápida. Se había convertido en el escenario de un punto de inflexión en 2 vidas. El niño bostezó. Los eventos del día finalmente lo alcanzaron. Pero aún mantenía su posición protectora junto a su madre. Su pequeña mano ocasionalmente le daba palmaditas en el brazo para consolarla. La historia de lo que sucedió ese domingo por la tarde en McDonald's se extendió rápidamente por todo el país. Los medios de comunicación recogieron la historia del valiente niño de 5 años que usó una señal de seguridad para salvarse a sí mismo y a su madre, aunque lo protegieron cuidadosamente. La privacidad de la familia al mantener la confidencialidad de sus identidades. El incidente desató una conversación a nivel nacional sobre la educación en seguridad infantil y la importancia de enseñar a los niños a buscar ayuda. Una semana después del evento, Trump se sentó en su oficina a leer correos electrónicos y mensajes que habían llegado de maestros, padres y defensores de la seguridad infantil de todo el país. La rapidez mental del niño había inspirado a las escuelas. Para reforzar sus programas de educación en seguridad, los maestros compartieron historias de cómo ahora estaban incorporando la señal de socorro en sus lecciones, convirtiéndola en juegos y canciones que los niños podían usar fácilmente. ¿Recuerda a la maestra de jardín de infantes que le enseñó la señal al niño? Recibió una distinción especial de su distrito escolar. No esperaba que sus lecciones de seguridad en el aula tuvieran un impacto tan profundo, pero como les dijo a los periodistas, al mantener la privacidad de la identidad de sus estudiantes, esto demuestra que incluso nuestros niños más pequeños pueden aprender a protegerse si les damos las herramientas adecuadas. Las cámaras de seguridad capturaron el momento en que el niño hizo la señal. Aunque esta grabación nunca se publicó para proteger la privacidad de la familia, se convirtió en una valiosa herramienta de capacitación para las fuerzas del orden y los servicios de protección infantil, mostrando cómo un pequeño gesto puede marcar la diferencia. Una gran diferencia. Las imágenes también mostraron algo más, como Trump y su equipo de seguridad habían manejado la situación con notable sensibilidad y cuidado.
La madre y el hijo habían sido reubicados de forma segura en una nueva comunidad donde comenzaban a reconstruir sus vidas. El apoyo que recibieron fue abrumador. Las ofertas de ayuda llegaron de todas partes. Un agente inmobiliario local les ayudó a encontrar un apartamento acogedor. Una escuela cercana recibió al niño con los brazos abiertos. La madre encontró trabajo en una empresa que comprendía su situación y le ofrecía horarios flexibles para poder asistir a sesiones de terapia con su hijo. Trump no podía dejar de pensar en la valentía del niño. Le recordaba algo que había aprendido durante su presidencia, que a veces los cambios más grandes surgen de las acciones más pequeñas. Decidió convertir esta inspiración en acción. Trabajando con expertos en seguridad infantil y educadores, estableció una fundación dedicada a promover la educación sobre seguridad infantil en las escuelas de todo el país. La primera iniciativa de la fundación fue crear programas de capacitación en seguridad apropiados para cada edad en las escuelas primarias. Trabajaron con psicólogos infantiles para desarrollar métodos que empoderaran a los niños sin asustarlos. La señal de socorro que había salvado al niño y a su madre se convirtió en una parte central de este currículo. Se enseñaba junto con otras medidas de seguridad, de forma que los niños se sintieran fuertes en lugar de asustados. 3 meses después del incidente, el niño y su madre prosperaban en su nueva vida. El niño se había unido a un equipo de ligas infantiles y había hecho nuevos amigos. Su madre se había convertido en defensora de sobrevivientes de violencia doméstica, compartiendo su historia, manteniendo su privacidad, para ayudar a otras familias. Para escapar de situaciones similares, se mantuvieron en contacto con la gerente de McDonald's que los había ayudado ese día, enviándole una tarjeta de agradecimiento que ella exhibió con orgullo en la sala. El impacto se extendió de forma inesperada. Otras cadenas de restaurantes comenzaron a capacitar a su personal para reconocer las señales de socorro y responder adecuadamente. Los departamentos de policía de todo el país desarrollaron nuevos protocolos para manejar situaciones similares. El incidente demostró cómo una comunidad puede unirse para proteger a sus miembros más vulnerables. La valentía del niño tuvo otro efecto inesperado. Inspiró una serie de libros infantiles sobre seguridad, escrita en colaboración con psicólogos infantiles. Los libros presentaban a un joven protagonista que ayudaba a otros siendo observador y sabiendo cuándo pedir ayuda a los adultos. La serie se hizo popular en las escuelas primarias. Enseñar a los niños sobre seguridad de una manera atractiva y sin miedo. Más tarde, Trump recibió una carta de la madre del niño, compartiendo su progreso sin revelar su ubicación. El niño tenía un buen rendimiento escolar, según escribió ella, y recientemente había ganado un premio a la ciudadanía. Aún conservaba el juguete de la cajita feliz de ese día. Lo guardaba como recordatorio de que ser valiente no siempre significa ser grande y fuerte, a veces solo significa saber cuándo y cómo pedir ayuda. La carta incluía un dibujo que el niño había hecho en la clase de arte. Mostraba una figura pequeña levantando el pulgar hacia una figura más alta con un traje azul y un letrero de McDonald's al fondo. El sencillo dibujo a crayón capturaba algo profundo, como un momento de conexión entre dos desconocidos podía cambiar vidas para siempre. Trump enmarcó el dibujo y lo colgó en la oficina de su fundación. Sirvió como un poderoso recordatorio de que la educación en seguridad no se trataba solo de enseñar a los niños a ser cuidadosos, sino de empoderarlos para ser valientes. La historia del niño había demostrado que incluso las voces más pequeñas podían marcar la diferencia y que a veces los verdaderos héroes vienen en los paquetes más inesperados, en el silencioso periodo posterior al rescate del restaurante McDonald's. Se había transformado en un refugio seguro. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, proyectando un cálido resplandor sobre la escena mientras los agentes de policía tomaban declaración con delicadeza y se solicitaba asistencia para la madre y su valiente hijo. Los clientes habituales habían sido escoltados discretamente a otras zonas del restaurante, dando a la familia la privacidad que necesitaban. La madre estaba sentada en una cabina, envuelta en una manta que alguien había proporcionado amablemente. Sus manos rodeaban una taza de chocolate caliente.
El amable gesto del gerente del restaurante hizo que sus lágrimas finalmente se detuvieran, reemplazadas por una mirada de alivio atónito al ver a su hijo hablar con un amable agente de policía que se había arrodillado a su altura. El niño mostraba una resiliencia notable al explicarle a la gente cómo había aprendido la señal de socorro en su clase de jardín de infantes. Mi maestra lo convirtió en un juego, dijo con voz baja pero firme. Dijo que era como un movimiento secreto de superhéroe que podría ayudar a la gente. El agente sonrió cálidamente, elogiando mientras tomaba notas con un bolígrafo de Mickey Mouse prestado de la caja de objetos perdidos del restaurante. Trump se había quedado cerca, sintiendo un compromiso personal para llevar esta situación hasta su fin. Su equipo de seguridad se reposicionaron para darle espacio a la familia, manteniendo una actitud protectora. Pero, el expresidente, observó cómo los trabajadores de apoyo le explicaban a la madre sobre la casa segura que habían organizado y los recursos disponibles para ayudarlos a comenzar. El lugar de los hechos se había despejado de manera eficiente y silenciosa. El sedán azul había sido retirado en busca de pruebas y la expareja se encontraba bajo custodia. Los clientes habituales regresaban al restaurante, muchos sin darse cuenta del drama que se había desarrollado momentos antes. El personal de McDonald's había hecho un trabajo increíble manteniendo la calma y la normalidad durante toda la situación. La madre del niño hablaba con un consejero de apoyo a víctimas. Su voz se fortalecía al compartir los eventos que la llevaron a ese día. Explicó cómo su expareja se había presentado en su casa esa mañana, cómo la había obligado a retirar dinero y cómo la petición de su hijo de nuggets de pollo había llevado inesperadamente a su rescate. Nunca imaginé que sus lecciones escolares nos salvarían, dijo mirando a su hijo con una mezcla de orgullo y asombro. El niño había recibido un juguete de la cajita feliz de uno de ellos. Un pequeño gesto de los miembros del personal ayudó a devolverle un poco de la normalidad infantil a esta extraordinaria situación. Se sentó a jugar con él mientras los adultos hablaban, mirando ocasionalmente a Trump con una pequeña sonrisa cómplice. El expresidente había visto muchos actos de valentía en su vida, pero la valentía de este niño lo conmovió de una manera especial. Un suave susurro otoñal recorrió el restaurante cuando alguien abrió la puerta, trayendo consigo el olor a hojas caídas y el sonido del tráfico distante de la ciudad. Los ruidos cotidianos parecieron consolar a la madre y al hijo, un recordatorio de que habían vuelto al mundo normal, a salvo de las amenazas que los habían perseguido durante todo el día. Los agentes de policía habían sido impresionantemente amables y pacientes, especialmente con el niño. Le permitieron contar su historia a su propio ritmo, elogiando su rapidez mental y valentía. Un agente incluso compartió que su propia hija también estaba en el jardín de infantes, creando una conexión que ayudó al niño a sentirse más cómodo. «Eres un verdadero héroe», le dijo el agente, y el pecho del niño se hinchó un poco de orgullo. El equipo de seguridad de Trump recibió actualizaciones sobre el procesamiento de la parte EXP y la recopilación de pruebas. Todo estaba en marcha, manejado al pie de la letra, asegurándose de que esta vez no podría volver a lastimar ni asustar a esta familia. La madre escuchó estas actualizaciones con visible alivio. Sus hombros finalmente comenzaron a relajarse. El gerente del restaurante se acercó a su mesa con papas fritas frescas y más chocolate caliente por cuenta de la casa. Dijo con un sonreír. Este simple acto de bondad trajo nuevas lágrimas a los ojos de la madre. Lágrimas de felicidad esta vez. El niño cuidadosamente acomodó las papas fritas para compartir con su mamá. Su dulzura natural brillaba a pesar de todo lo que habían pasado. Los trabajadores de apoyo ya estaban poniendo planes en marcha. Alojamiento de emergencia. Servicios de asesoramiento. Asistencia legal. La madre escuchó atentamente mientras explicaban cada paso. Su rostro mostraba una creciente esperanza al darse cuenta de que no tendrían que enfrentar el futuro solos. El niño jugaba con su juguete, pero su expresión atenta mostraba que estaba asimilando todo lo que se decía.